María había pasado la mayor parte de su vida dedicada a los demás, entregándose de manera incondicional a las personas que amaba. Como madre, esposa, hija y amiga, siempre había estado disponible para aquellos que la necesitaban, sacrificando sin dudar sus propios deseos y necesidades para asegurar el bienestar de quienes la rodeaban. Cada día de su vida giraba en torno a las responsabilidades que asumía y las relaciones que construyó a lo largo de los años, relaciones que definieron su identidad y le dieron un sentido de propósito profundo. Se convirtió en el pilar fundamental de su familia, la persona en quien todos confiaban, la que siempre tenía una palabra de aliento, un hombro en el que llorar o una solución para cualquier problema. Sin embargo, a medida que los años pasaban y la vida seguía su curso, María comenzó a experimentar un cambio inquietante que no podía ignorar. Lo que antes le daba satisfacción y un profundo sentido de realización comenzó a dejar un vacío que crecía día a día, una sensación de pérdida que no podía entender del todo. Esa dedicación constante, que durante tanto tiempo había sido su motor, se transformó en una carga emocional que la hacía cuestionarse quién era realmente, cuando no estaba en función de otros. En sus momentos de soledad, se encontraba preguntándose si había olvidado quién era en su esencia, al haber dedicado tanto tiempo y energía a los demás. Se preguntaba si, en ese afán por ser todo para todos, se había perdido a sí misma en el proceso, convirtiéndose en una sombra de lo que alguna vez fue. La dependencia emocional de las personas que la rodeaban, que antes la hacía sentir necesaria y valorada, ahora la hacía sentir atrapada, como si su valor personal estuviera atado exclusivamente a lo que podía hacer por los demás, y no a quién era como individuo. Este cuestionamiento la llevó a un estado de introspección profunda, donde empezó a darse cuenta de que había descuidado una relación fundamental, la que tenía consigo misma. Con el paso del tiempo, las dinámicas familiares y sociales que habían sido su ancla empezaron a cambiar de manera inevitable, dejando a María en un terreno desconocido y desconcertante. Sus hijos, a quienes había criado con amor, paciencia y sacrificio, crecieron y se convirtieron en adultos responsables, cada uno siguiendo su propio camino. La independencia de sus hijos, aunque motivo de orgullo, también significó que sus visitas se hicieran cada vez más espaciadas y que las conversaciones, antes llenas de complicidad diaria, se volvieran esporádicas y más superficiales. Ya no necesitaban a su madre de la misma manera, y María comenzó a sentir el peso de la distancia emocional y física que crecía entre ellos, un vacío que no sabía cómo llenar. La muerte de su esposo fue un golpe devastador que cambió su mundo de manera irrevocable. Durante décadas, él había sido su compañero de vida, su confidente y apoyo incondicional, la persona con la que compartía tanto los momentos más felices como los más desafiantes. Su ausencia dejó un vacío en su hogar y en su corazón, un silencio que resonaba en cada rincón de la casa que antes estaba llena de su risa y su presencia. María se encontró de pronto sumida en una soledad que nunca había conocido, una soledad que se hizo aún más profunda con la pérdida gradual de sus amigos cercanos. Aquellos que no habían fallecido se habían mudado a otros lugares, persiguiendo nuevas oportunidades o buscando un cambio en sus propias vidas, lo que dejó a María cada vez más aislada. La comunidad que una vez la rodeaba comenzó a disolverse, y María se encontró enfrentando una realidad que nunca había anticipado ni imaginado: aprender a vivir sin nadie a su alrededor. Era como si de repente el mundo se hubiera vuelto más grande y más frío, obligándola a confrontar un tipo de soledad que nunca había previsto, y una necesidad urgente de redescubrir su identidad fuera de los roles que había desempeñado toda su vida. La soledad, que al principio se sentía como una cruel imposición del destino, la empujó a un viaje interior inesperado, un viaje que resultó ser mucho más transformador de lo que María jamás habría imaginado. Con la casa vacía y el silencio como único compañero, se vio obligada a confrontar emociones que había mantenido enterradas durante años, enfrentándose a miedos e inseguridades
que antes había logrado ignorar gracias a las distracciones de la vida cotidiana. Este vacío la impulsó a buscar respuestas y consuelo en lugares que antes no había considerado, iniciando una búsqueda profunda de significado y propósito que le permitiera entender y aceptar su nueva realidad. En su afán por encontrar algo que le devolviera la paz interior, María comenzó a explorar diferentes caminos espirituales y filosóficos, dedicando sus días a leer y reflexionar sobre ideas que pudieran ofrecerle una nueva perspectiva. Fue en medio de esta búsqueda que, casi por casualidad, se topó con un libro sobre el estoicismo, una filosofía antigua que había sido practicada por los grandes pensadores de la antigua Grecia y Roma, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Al principio María se mostró escéptica. Después de todo, ¿qué podían enseñarle unos filósofos de hace más de 2000 años sobre cómo enfrentar su moderna soledad? Sin embargo, impulsada por una mezcla de curiosidad y desesperación, decidió darle una oportunidad. Mientras leía, se sintió sorprendida por la relevancia y profundidad de los conceptos que se le presentaban, ideas que hablaban directamente a su situación actual. El estoicismo le ofrecía algo que no había encontrado en otras lecturas, una forma de aceptar la vida tal como es, sin luchar contra lo inevitable, y de encontrar serenidad en medio de la adversidad. Aunque en un principio estas ideas le parecieron duras e incluso frías, cuanto más leía, más empezaba a ver la sabiduría detrás de ellas. Empezó a darse cuenta de que el control que siempre había intentado ejercer sobre su vida y sobre los demás no era más que una ilusión, y que gran parte de su sufrimiento provenía de su resistencia a aceptar las cosas que no podía cambiar. A medida que avanzaba en su lectura, algo en su interior comenzó a cambiar. El escepticismo inicial se transformó en una comprensión profunda y en una creciente admiración por la capacidad de estos antiguos pensadores de enfrentar la vida con coraje, sabiduría y una serenidad que María anhelaba para sí misma. Este libro no solo le proporcionó consuelo, sino que también le ofreció una nueva perspectiva sobre su soledad, transformándola de una carga insoportable en una oportunidad para crecer y fortalecerse interiormente. Así, lo que comenzó como un viaje en busca de respuestas para llenar el vacío de su vida, se convirtió en una transformación espiritual y emocional que la preparó para vivir sus años restantes con una paz y una fortaleza que nunca había conocido. Lo que encontró en esas páginas la sorprendió y la cautivó profundamente, llevándola a una transformación interior que no había anticipado. El estoicismo, con su enfoque sobrio y realista de la vida, proponía una visión del mundo radicalmente distinta a todo lo que María había conocido hasta entonces. En lugar de buscar la felicidad y la realización en las relaciones, en los logros materiales o en las circunstancias externas, esta filosofía enseñaba que la verdadera paz y fortaleza residían en el interior de cada persona, en la manera en que respondemos a las inevitables vicisitudes de la vida. Esta idea, aunque simple en su esencia, impactó a María de manera profunda, obligándola a reconsiderar todo lo que había creído sobre el significado de la vida y el valor personal. A medida que se sumergía más en los textos estoicos, María comenzó a comprender que la causa de su sufrimiento no era la soledad en sí misma, sino su resistencia a ella, su apego persistente a la idea de que su valor estaba intrínsecamente ligado a su rol en la vida de los demás. Había pasado décadas definiéndose por lo que hacía por los demás, convencida de que su existencia solo tenía sentido en función de su utilidad para sus seres queridos. Pero el estoicismo le reveló una verdad diferente. El valor de una persona no depende de su utilidad para otros, sino de su capacidad para vivir en armonía con la realidad, aceptando las cosas tal como son y encontrando serenidad en esa aceptación. Esta revelación fue tanto dolorosa como liberadora para María. Dolorosa porque le hizo ver cuán profundamente había arraigado su identidad en la dependencia emocional de otros, y liberadora porque le abrió la puerta a la posibilidad de encontrar una nueva manera de vivir, una vida basada en la autosuficiencia emocional y la resiliencia. Con el tiempo, esta nueva comprensión comenzó a calar más hondo en su vida diaria,
María empezó a dejar de lado el hábito de medir su valor por la cantidad de personas que la necesitaban o por lo que podía hacer por ellos. En su lugar comenzó a enfocarse en su crecimiento personal, en aprender a estar en paz consigo misma y en cultivar una mente tranquila frente a las adversidades. Descubrió que al aceptar su soledad, al verla no como una maldición, sino como una oportunidad para redescubrirse, podía empezar a experimentar un tipo de libertad interior que nunca antes había conocido. Esta nueva perspectiva le permitió transformar su dolor en una fuente de fortaleza y su soledad en un espacio para el crecimiento personal. Poco a poco, María dejó de ver la soledad como un vacío y comenzó a percibirla como un campo fértil en el que podía sembrar las semillas de su propia renovación espiritual y emocional. Inspirada por las enseñanzas del estoicismo, María decidió adoptar una nueva perspectiva de vida, un cambio que requeriría un esfuerzo consciente y sostenido. Sabía que no sería un proceso fácil, ya que implicaba desmantelar viejas creencias y hábitos profundamente arraigados, pero estaba decidida a cambiar la narrativa de su existencia. Comprendió que para poder vivir de acuerdo con los principios estoicos, debía integrar estas enseñanzas en su rutina diaria, convirtiendo la reflexión y la autoevaluación en prácticas fundamentales de su vida. Con esta convicción, comenzó a practicar la reflexión diaria, un ejercicio que los estoicos recomendaban fervientemente como una herramienta para revisar pensamientos y acciones, permitiendo así una evaluación continua de cómo podía mejorar su respuesta a las situaciones difíciles que la vida le presentaba. Cada mañana, antes de que el mundo comenzara a despertar, María se sentaba en su pequeño jardín, un espacio que había sido testigo de tantas etapas de su vida y que ahora se convertía en su refugio personal para la introspección. Rodeada por el canto suave de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas, cerraba los ojos y se sumergía en un estado de meditación tranquila, enfocando su mente en distinguir entre lo que estaba bajo su control y lo que no. Este simple acto de reflexión matutina se convirtió en un ritual sagrado para ella, una práctica que no solo le proporcionaba claridad mental, sino también una creciente sensación de paz interior. Lentamente, al ritmo de su respiración y con la naturaleza como su única compañía, comenzó a soltar el miedo a la soledad, ese temor que había dominado su vida durante tanto tiempo. A través de este proceso diario, María empezó a aceptar su situación con una serenidad que antes le parecía inalcanzable. Entendió que la soledad no era un castigo impuesto por el destino, sino una oportunidad única para conocerse a sí misma en un nivel más profundo, más auténtico. Empezó a apreciar esos momentos de silencio como ocasiones para conectar con su esencia, para redescubrir sus pasiones y reflexionar sobre sus verdaderos deseos, aquellos que habían sido eclipsados durante años por su devoción a los demás. Día tras día, su resistencia se debilitaba, dando paso a una nueva aceptación, una que no estaba basada en la resignación, sino en una comprensión renovada de que la vida, con todas sus incertidumbres y cambios, tenía todavía mucho que ofrecerle. Esta aceptación le brindó una fuerza interior que nunca había experimentado, permitiéndole encontrar significado y propósito en cada día, no a través de los demás, sino en la relación íntima y renovada que había comenzado a cultivar consigo misma. A través de esta práctica diaria de reflexión y meditación, María descubrió algo que había estado oculto en su interior durante mucho tiempo, una fortaleza y una paz que no dependían de las personas que la rodeaban ni de las circunstancias externas, sino que provenían directamente de su propia mente y espíritu. Era como si en el silencio de su soledad hubiera encontrado un acceso a una fuente interna de calma y resiliencia que antes desconocía. Esta fortaleza le permitió comenzar a ver la vida de una manera completamente nueva, apreciando y valorando aspectos de su existencia que antes pasaban desapercibidos en medio de las responsabilidades y las demandas de su vida ocupada. Comenzó a disfrutar de los pequeños placeres cotidianos, aquellos que solía ignorar mientras estaba atrapada en la rutina diaria de cuidar a los demás.
La calidez del sol sobre su piel en las mañanas, el delicado aroma de las flores que florecían en su jardín, la sensación gratificante de leer un buen libro en su rincón favorito, o el simple pero profundo placer de preparar una comida sencilla y deliciosa solo para ella misma, se convirtieron en momentos de auténtica felicidad. En estos pequeños actos de autocuidado y apreciación, encontró un sentido de satisfacción que antes creía inalcanzable sin la presencia o la aprobación de otros. La soledad, que durante tanto tiempo había percibido como un enemigo implacable que la despojaba de su alegría, se transformó en su aliada, en una compañera constante que le ofrecía un espacio seguro para la introspección, la autorreflexión y el crecimiento personal. María se dio cuenta de que, al estar sola, no estaba realmente sola, estaba acompañada por la persona más importante en su vida, ella misma. Comprendió que, al aceptarse y valorarse, había descubierto una nueva dimensión de libertad, una que no dependía de la aprobación externa, ni de las circunstancias que la rodeaban. Esta nueva relación consigo misma no solo le brindó una paz interior, sino que también le permitió redefinir su vida con un sentido renovado de propósito y alegría. María había aprendido a vivir en compañía de su propia esencia, y en esa compañía encontró la fortaleza para enfrentar el futuro con serenidad y optimismo. Con el tiempo, María comenzó a escribir un diario, integrando así otra práctica fundamental del estoicismo. En esas páginas vertía sus pensamientos más profundos, sus miedos más íntimos, los progresos que iba logrando día a día y las valiosas lecciones que iba desentrañando en su camino hacia el autoconocimiento. Este diario no era solo un mero registro de eventos diarios, sino un testimonio vivo y palpable de su transformación interior. Cada entrada reflejaba su viaje desde la dependencia emocional que había caracterizado gran parte de su vida, hacia una autocomprensión cada vez más profunda y una aceptación plena de su ser. Día tras día, a medida que plasmaba sus reflexiones en el papel, María observaba cómo su perspectiva se iba ampliando, cómo su mente, antes presa de la necesidad de aprobación y compañía constante, comenzaba a liberarse de las cadenas del apego. Este proceso de escritura se convirtió en un ritual sagrado, un espacio donde podía ser completamente honesta consigo misma y ver con claridad el cambio que estaba ocurriendo en su interior. Su diario se transformó en un espejo que le mostraba su creciente independencia emocional y su capacidad para encontrar significado y satisfacción en su propia compañía. Ya no sentía la necesidad imperiosa de la compañía constante de otros para sentirse completa y valiosa. En su soledad, había descubierto un manantial interno de paz y fortaleza, una fuente inagotable que no podía ser arrebatada por ninguna circunstancia externa. Esta nueva fuente de fortaleza interna le proporcionó una base sólida desde la cual podía enfrentar cualquier desafío con serenidad y confianza. El diario de María, entonces, no solo se convirtió en un testimonio de su evolución personal, sino en un símbolo de su capacidad para construir una vida plena y significativa, sin depender de nadie más que de sí misma. La soledad, que al principio le parecía una carga pesada y opresiva, comenzó a transformarse en una oportunidad invaluable para reencontrarse con ella misma. María empezó a ver su situación desde una perspectiva completamente nueva. En lugar de percibir su aislamiento como una desventaja, lo consideró un regalo que le permitía redefinir su vida de manera que fuera significativa para ella, sin las presiones ni las expectativas impuestas por los demás. Esta reevaluación le permitió considerar su existencia en términos que resonaban profundamente con sus valores personales y sus deseos más auténticos, más allá de los roles que había desempeñado durante tanto tiempo. A través del estoicismo, María descubrió que vivir sin compañía constante no equivalía a vivir en aislamiento o en tristeza. Más bien, le ofrecía la oportunidad de encontrar armonía consigo misma y aceptar la realidad tal como es, sin resistirse a lo que no podía cambiar. Aprendió que la verdadera satisfacción se encuentra en el simple hecho de ser,
en la capacidad de estar en paz con uno mismo y de encontrar alegría en lo cotidiano. El estoicismo no solo le brindó herramientas prácticas para manejar su soledad, como la reflexión y la aceptación, sino que también le mostró cómo podía encontrar propósito y felicidad en su vida, independientemente de las circunstancias externas. Este viaje interior, que comenzó como una respuesta a su soledad, se transformó en una poderosa lección de vida. María comprendió que el verdadero valor de una persona no se mide por su capacidad de hacer por los demás, sino por su habilidad para vivir en paz consigo misma, para encontrar significado en su propia existencia y para ser feliz con lo que tiene. En lugar de pasar el resto de sus días lamentando lo que había perdido o anhelando lo que una vez tuvo, María eligió vivir plenamente, reconociendo que el poder de ser feliz siempre había estado dentro de ella, esperando ser descubierto y abrazado. Con esta nueva sabiduría, María encontró un propósito renovado en su vida. Se convirtió en una fuente de inspiración para quienes la rodeaban, mostrando que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para crecer, aprender y, sobre todo, para encontrar la paz interior. Así, María se transformó en un ejemplo viviente de cómo, a través de la filosofía y la introspección, es posible convertir la soledad en una fuente de fortaleza y alegría. Su vida se convirtió en una demostración tangible de que, al aprender a vivir sin depender de nadie más que de uno mismo, se puede descubrir una forma auténtica y duradera de felicidad y plenitud.